Bienvenidos, queridos hermanos, a este 11º encuentro de nuestro curso de formación para la consagración total de Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María. Y ya llegamos al tercio inicial, y en este día especial vamos a pedir por todos los familiares de los religiosos que ya han partido a la patria, nuestra madre, padre, hermanos si tenemos alguno. Es el día que la orden vuelve su mirada a los familiares difuntos. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios, que has Madre de la consolación, Madre de Dios y de los hombres y causa de nuestra alegría. Henos aquí en tu presencia para contemplarte, admirarte y manifestarte nuestro amor y nuestro propósito de ser discípulos dóciles tuyos en el seguimiento de Cristo. Tú que soportaste de pie sin desmayarte la muerte de Jesús y que en los primeros días de la Iglesia eras apoyo y consuelo de los cristianos, tú que fuiste para Santa Mónica el paño de lágrimas en sus preocupaciones por su hijo Agustín, permanece siempre junto a nosotros como una madre que alegra y consuela con su sola presencia. Danos la fidelidad y la perseverancia en nuestro camino hacia la patria y el saber ser testimonios conscientes de Cristo en el mundo. Amén. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el tema de los ángeles y el enemigo del hombre, el diablo. Muchas veces pensamos que solo existe lo que nosotros podemos ver, palpar, escuchar, sentir, pero no, existe lo invisible también. Y para este tema, como todos los días, te pido que tomes en tus manos el avirome, el cuadernito, la bitácora, para registrar todo lo que Dios haga resonar en tu corazón y así después poder discernir lo que Él quiere para nuestra vida. Por lo tanto, como creemos y lo rezamos en el credo justamente en un Dios creador de todo lo visible y lo invisible, nuestra vida transcurre en un combate espiritual como realidad teológica. No es solo los hechos que nosotros vemos, por detrás hay un combate espiritual. La fe cristiana afirma que la vida del hombre no se desarrolla en un terreno espiritual neutral, sino en el contexto de un combate real, no meramente simbólico, sino que es un combate entre el bien y el mal. Esta afirmación no procede de imaginarios míticos ni de construcciones culturales medievales, sino de la misma revelación bíblica asumida y desarrollada por la tradición viva de la Iglesia. Y esto es importantísimo. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña con claridad la existencia de los ángeles. Dice, la existencia de los seres espirituales no corporales que la Sagrada Escritura llama habitualmente de ángeles es una verdad de fe, numeral 328. Del mismo modo afirma sin ambigüedades la existencia del demonio y de los demás espíritus caídos. Satanás o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y a su designio. Numeral 414. San Agustín interpreta esta realidad desde la historia de la salvación, subrayando que el mal no es una sustancia
Como decíamos la otra vez, el mal no es algo que existe en sí mismo, ni un principio autónomo, sino una corrupción del bien nacida de la soberbia. Dice Agustín, el diablo por su soberbia cayó, el hombre por imitarlo fue vencido. Así el anuncio cristiano se realiza siempre en un mundo atravesado por esta tensión espiritual donde el hombre es llamado a la libertad, pero también expuesto al engaño. Los ángeles son servidores en el plan de Dios y amigos nuestros. En una cultura marcada por el empirismo y la reducción de lo real a lo visible, la doctrina sobre los ángeles suele ser banalizada o relegada a lo simbólico. Sin embargo, la Sagrada Escritura y la tradición presentan a los ángeles como criaturas espirituales personales creadas por Dios para su gloria y para colaborar en su designio salvífico. Nuevamente leemos el Catecismo en el numeral 333 donde dice: los ángeles rodean a Cristo su Señor, le sirven particularmente en el cumplimiento de su misión salvífica para con los hombres. Siguiendo a la tradición patrística, especialmente a Agustín, la teología distingue entre naturaleza y misión. El ángel es espíritu por naturaleza. ¿Qué es un ángel? Es espíritu. Y mensajero por oficio. El nombre ángel significa enviado, mensajero. Esta distinción subraya que los ángeles no compiten con Dios ni sustituyen la mediación única de Cristo, sino que conducen hacia Él. La cercanía de los ángeles a la vida humana se expresa de modo particular en la doctrina del ángel custodio, esto que todos sabemos desde nuestra infancia. Dice el numeral 336 del Catecismo: desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Qué importante esto. Cuentan que cuando Juan XXIII tenía que entrevistarse con el premier de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, reza a su ángel de la guarda para que interceda ante el ángel de la guarda de Nikita Khrushchev, porque él se enteró que estaba bautizado Nikita. Bueno, todo presagiaba un desastre en esa cumbre. Sin embargo, fue una cumbre espectacular donde se llegó a un acuerdo increíble. Los ángeles son los que nos acompañan durante toda nuestra vida y tenemos que confiar nuestra vida también a los ángeles custodios. San Agustín confirma esta misión protectora y pedagógica afirmando que Dios se sirve de sus ángeles para acompañar al hombre en su peregrinación hacia Él. Y según la tradición teológica sistematizada por el pseudo Dionisio y asumida por la teología medieval, se reconocen 9 coros angélicos, organizados en 3 jerarquías. Este orden no expresa dominio ni poder en sentido humano, sino grados de participación en el servicio divino. La primera jerarquía son los serafines, los querubines y los tronos, que se orientan a la contemplación y adoración de Dios. La segunda jerarquía son las dominaciones, las virtudes y las potestades, y se relacionan con el gobierno del cosmos. Y la tercera, los principados, arcángeles y ángeles, se caracterizan por su sintonía a la historia humana. Son los que nos acompañan. Esta estructura expresa una verdad teológica fundamental. El universo espiritual está ordenado por el amor y el servicio, no por la competencia ni la autosuficiencia. Todo lo que sale de la mano de Dios es ordenado y se ordena
al servicio, porque Dios es amor. Y el centro del mundo angélico, ¿quién es? Cristo nuestro Señor. La fe cristiana no concibe una angelología autónoma. Ayer veíamos el tema de la New Age y ellos sí ven mucho el tema de los ángeles, pero uno no sabe qué tipo de ángeles muchas veces invocan. Tienen los amadores de ángeles, todas esas cosas esotéricas. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? El centro no es Cristo. Para la fe cristiana, el centro es Cristo. Y esto no es un detalle menor, después lo vamos a ver. Todo discurso sobre los ángeles está intrínsecamente unido a la cristología. El catecismo afirma de manera explícita que Cristo es el centro del mundo angélico. Los ángeles adoran al mismo Señor que la Iglesia adora y sirven al mismo Rey. No sustituyen la gracia ni anulan la libertad humana, sino que acompañan, iluminan y protegen al hombre en su camino hacia la comunión con Dios. Acá entramos justamente a la caída de los ángeles. Según la tradición de los padres, un tercio de los ángeles que fueron creados por Dios se rebelaron contra Dios. Y quien puso justamente la distancia y el orden fue el arcángel Miguel, por eso decimos quién como Dios, que es lo que significa el nombre de Miguel. El diablo es el enemigo del hombre y el acusador permanente. El diablo te va a instigar a que peques y cuando vos caigas te va a decir basura, cochino, pecaste, ¿cómo te vas a acercar a Dios? Te va a entregar la vergüenza para que no te acerques a Dios. Jesús, Cristo, va a hacer todo lo contrario. Te va a decir, hijo mío, te llamo al amor verdadero, a la plenitud de vos mismo. Te creé desde toda la eternidad para que seas santo. Y si pecamos, ¿qué hace? Hijo mío, ponete de pie, levántate, yo te perdono, ponete en camino. ¿Quién te acusa? Yo no te acuso. Bueno, el demonio Satanás, que significa acusador, será siempre el que nos va a acusar. Frente al testimonio fiel de los ángeles, la revelación presenta al diablo como la criatura caída, cuyo poder es real, superior al del ser humano, pero este poder es limitado. El catecismo lo expresa con precisión. El poder de Satanás no es infinito, no es más que solamente una criatura, espiritual, pero una criatura. San Agustín subraya que el demonio no crea el mal, sino que lo fomenta aprovechándose de la herida del pecado y de modo particular de la soberbia y la autosuficiencia humana. También Agustín dirá en otro pasaje que el demonio es como un perro rabioso que quiere mordernos, pero que Cristo lo ha atado a la cadena y que solo el que se acerca al demonio, al perro rabioso, es mordido. Por eso es importante lo más lejos posible. Su estrategia fundamental no es la fuerza, sino el engaño. El diablo puede sugerir, pero no puede obligar. Por ello, la responsabilidad moral del hombre permanece intacta. Toda tentación se convierte en pecado solo cuando la voluntad consiente. El demonio no necesita que el hombre lo adore. Le basta con que ignore a Cristo. La mayor victoria del enemigo hoy es un cristianismo mudo, tibio, privatizado, que no se mete en el mundo, que no es una iglesia en salida que anuncia. El demonio se alegra más del cristiano que vive como si Cristo no existiera que del pagano que nunca lo conoció. Por eso, peor es vivir mal el cristianismo que no haberlo conocido. El Señor lo dice con toda claridad, al que conociendo pecó, se lo juzgará con mayor dureza.
El silencio misionero es terreno fértil para el enemigo. Por eso este itinerario es militante en el sentido evangélico del término. Nosotros queremos realmente proclamar la palabra de Dios a todos. Y las formas de acción diabólica y el discernimiento eclesial aquí son importantísimos tenerlas en claro. La Iglesia, con prudencia pastoral y rigor teológico, distingue diversos modos de acción extraordinaria del demonio, evitando tanto el negacionismo racionalista como el sensacionalismo. El decir que solo el demonio no existe porque argumentalmente no lo podemos comprobar, no es empírico, no es medible, o películas como El Exorcista que causan gran sensación, más allá de que está muy ajustada a la realidad. Pero lo que buscamos no es ese sensacionalismo. Todo se comprende desde una certeza fundamental. Cristo es el Señor y el poder del maligno es real pero limitado. El catecismo dice el poder de Satanás no es infinito y esto es fundamental. No es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. Acá tenemos que tener cuidado. Yo no me puedo exponer al demonio, porque el demonio es espíritu puro y es superior a mí. Pero si estoy con Cristo, Cristo libra el combate por mí. Vamos a ver un poquito los grados en que actúa el demonio. El primer grado, que todos lo experimentamos, es la tentación diabólica. Es el grado ordinario. Es la forma más común de acción del demonio. No anula la libertad humana, nos tienta y nosotros podemos decir que no y somos virtuosos, sino que sugiere el mal, distorsiona el bien y presenta el pecado como algo deseable, como un espejismo. El diablo puede sugerir, pero no nos puede obligar. Toda tentación solo se convierte en pecado cuando la voluntad consciente. El segundo grado es la obsesión diabólica. Ya acá es un poquito peor. Consiste en ataques persistentes a la mente, son como ideas intrusivas, reiteradas, que no brotan de sí mismos, sino que se experimenta que vienen del exterior. Con pensamientos obsesivos, angustias, blasfemias involuntarias o impulsos irracionales sin pérdida del control de la voluntad. Aquí el acompañamiento espiritual y psicológico es esencial. Un acompañamiento psicológico serio, que tenga conocimiento de la fe también. El tercer grado ya es la opresión diabólica. Es una acción externa y física, enfermedades inexplicables, agresiones, perturbaciones graves en la vida de la persona. No hay control del cuerpo ni del alma por parte del demonio, pero sí sufrimiento intenso. Hay como una fuerza, un vigor enorme con que se vive esto. Infestación diabólica. No afecta directamente a una persona, sino a lugares, objetos o animales, ruidos, presencias, disturbios. Su finalidad es infundir miedo y desesperación. Si escucho algún ruido, no tengo que tener miedo. El Señor es mi pastor, nada me puede pasar. El Señor me guía por verdes praderas. Rezar desde el corazón. La Iglesia actúa con bendiciones y oraciones de liberación, nunca con supersticiones. Por eso
ante algo que experimentemos en nuestra casa, en nuestro ámbito de trabajo. Padre, ¿no viene a bendecir mi casa? Pedir la bendición. Qué lindo era cuando anualmente se renovaba la bendición de las casas, esta tradición tan noble y tan santa. Y por último, la posesión diabólica. Esto es un grado extraordinario. Es el grado más grave y raro. El demonio toma control del cuerpo de una persona sin poseer su alma ni su libertad interior. Siempre queda un resquicio de libertad en la persona. El catecismo define, cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra el poder del maligno, se habla de exorcismos. ¿Cuáles son los signos de una posesión, según el ritual romano? Hablar lenguas desconocidas. La persona comienza a hablar en una lengua que nunca aprendió ni que nunca escuchó. Fuerzas desproporcionadas. Me acuerdo una vez fuimos de visita a Paraná y había un grupo de sacerdotes exorcistas que decían que habían acabado de hacer el exorcismo de una chica y que a 5 los arrojó y los tiró al piso. Una fuerza absolutamente desproporcionada y ilógica. Conocimiento oculto. Poder tener conocimiento de cosas que aparentemente están ocultas. Aversión violenta a lo sagrado. Yo diría repugnancia a lo sagrado. Esto es terrible. Y ante esto, el exorcismo. ¿Qué es el exorcismo? Es la autoridad de Cristo en la Iglesia. El exorcismo no es magia, es oración autoritativa fundada en el poder de Cristo. Es el poder de las llaves dado a los discípulos, a Pedro y a los discípulos, que la Iglesia se lo encomienda a un sacerdote. El exorcismo se dirige al demonio en nombre de Jesucristo. No cualquiera lo puede hacer. Solo lo puede realizar un sacerdote expresamente autorizado por el obispo. Hay que tener mucho cuidado con esto y hay que tener mucho cuidado con los mano chanta, porque solo cuando el obispo autoriza explícitamente exorcismos menores y oración de liberación. Los exorcismos menores presentes en el bautismo piden protección contra el mal. Es preservarnos del poder del demonio. Y oraciones de liberación, que son súplicas, no mandatos, pueden rezarlas sacerdotes y fieles. Nunca se debe improvisar exorcismos. Nunca invocar demonios. Nunca buscar diagnósticos espirituales sin discernimiento. Y acá hay un ámbito donde se filtra el demonio de una manera particular y que tenemos que tener un cuidado supremo, que es la magia, el horóscopo, la adivinación. Cuando digo magia me refiero a la magia negra, la brujería, el juego de la copa, la ouija y todas estas cosas son el terreno expresamente del demonio. No es un terreno ambiguo, neutral, no. Ojo, es abrir puertas para que entre el demonio. Es dar mi consentimiento para que entre el demonio. Si alguna vez participé de algo de esto, es fundamental hacer la confesión y poner nuestra vida bajo el señorío total y absoluto de Jesús por medio de María. La Santísima Virgen nos tiene que tomar y llevar a su corazón.
Por eso es tan importante ante todo esto el discernimiento pastoral, la fe y la razón. La Iglesia exige descartar que haya causas médicas y psicológicas antes de hablar de posesión. ¿Cuál es la mejor protección contra el demonio? No es el miedo, es la vida en gracia, la vida en el amor de Dios. Siempre que yo diga gracia, es igual amor de Dios, igual a caridad. La Sagrada Escritura, cuando habla del amor de Dios, habla de caridad porque quiere distinguir que es un amor distinto al amor humano simplemente. Y nosotros después reducimos la caridad a un hecho de donación, pero no es lo más correcto. La caridad es el darse de Dios, el amor de Dios. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la mejor protección contra el demonio? Confesión frecuente, Eucaristía, oración, palabra de Dios, devoción filial a la Santísima Virgen María. ¿Tendrá algo que ver con las rutinas que proponemos diariamente? Creo que sí. El diablo huye del corazón lleno de Dios. Donde Cristo reina, el demonio no domina. Donde el alma se entrega a Dios, el enemigo pierde todo poder. Y acá entramos en un tema que es complejo, que es la cultura narcisista y la acción diabólica. Ojo, no estoy hablando del narcisismo como patología estructurante de la personalidad que puede haber distintas configuraciones. Estoy hablando de una propagación de una cultura narcisista en la actualidad. Es más, me acuerdo cuando estudiaba psicología y mis profesores decían, muchos decían esto, cuando surge la psicología el problema era la histeria. Hoy en día el problema es el narcisismo. Esto se da así por generación espontánea, brotó el narcisismo. Esto es una sociedad de diseño. Se origina más bien como fruto del pecado y como terreno fértil para la acción del demonio. Pecados personales y estructuras de pecado. Esta cultura absolutiza el yo, debilita la interioridad y borra la trascendencia. Cuando me refiero a estructuras de pecado, miren, hay algo que es fundamental. Una cosa es el sabernos amar ordenadamente y otra cosa es el no tener esto consolidado, lo que sería la autoestima, y toda la vida buscar, mendigar y querer ser el centro porque nos sentimos vacíos. En la educación y en la formación hay una persona que es fundamental en los primeros 3 años de vida. Durante toda la vida, pero en estos 3 primeros años, ¿saben quién es? La mamá. Hoy, estructuralmente, se planifica, se diseña la sociedad para que la madre no pueda estar presente en el hogar. Esto daña a la persona. Y esto no lo digo desde lo espiritual, sino desde lo psicológico. Hay como una rémora que le impide amar en plenitud. Bueno, acá hay una estructura que no es sana. San Agustín ofrece la clave interpretativa fundamental con respecto al narcisismo. La soberbia es el comienzo de todo pecado. Cuando el hombre se convierte en su propia medida, se vuelve vulnerable al engaño. La pérdida de interioridad, acentuada por la cultura digital, impide el discernimiento y favorece la manipulación. Se trata de un diseño social que educa en la autorreferencialidad.
alimenta la soberbia y debilita la interioridad. Todo ese estímulo constante sin interioridad, preparando el corazón para el engaño. La soberbia es el comienzo, en definitiva, de todo pecado. El demonio no crea culturas, pero las parasita, las carcome desde adentro. Se infiltra allí donde el amor está desordenado y lo potencia hasta volverlo destructivo este desorden. Una sociedad que enseña a seguirse a uno mismo, a ser fiel solo a los propios deseos, educa para la autoentrega al engaño. No nos confundamos, esto nos lleva a la plenitud. La cultura digital puede llegar a intensificar este proceso. Exposición constante, necesidad de aprobación, comparación permanente. El silencio interior se vuelve clave. Sin interioridad no hay discernimiento. Sin discernimiento, el engaño entra sin ninguna resistencia. El narcisismo promete identidad, pero produce soledad. Promete libertad, pero genera dependencia emocional. Promete plenitud, pero deja vacío. Una sociedad narcisista no tolera la idea de pecado, porque el pecado implica responsabilidad, un yo consciente y responsable. Todo se reduce a procesos, condicionamientos o derechos. Pero San Agustín es tajante. Llamar bien al mal es la peor de las corrupciones. La negación del pecado no libera, desarma al hombre frente al mal. Cuando Jesús nos perdona, no nos dijo, sí, estuvo bien, seguí adelante. No. Nos dice, no peques más. El narcisismo colectivo vuelve a la sociedad altamente manipulable. Quien necesita validación constante es fácilmente dirigido por modas, discursos emocionales, promesas de autosalvación. Pensemos en lo que decía el querido Benedicto, la dictadura de la moda que nos hablaba solo es posible cuando hay todo esto que venimos hablando. ¿Y qué remedio, qué antídoto tenemos ante esta cultura narcisista influida por el demonio? Cristo, frente a la lógica del yo absoluto, Cristo propone la lógica del don, del darse. Desciende para subir, humíllate para ser exaltado. Cristo no exalta el yo, lo redime entregándolo, lo rescata, lo libera. No dice, mírate, sino sígueme. El demonio construye una cultura del yo absoluto. Lo único que importa soy yo en primer lugar, en segundo y en tercero. Cristo edifica un don de la cultura total, una cultura del don. La victoria sobre el demonio no se alcanza por la autoafirmación, sino por la entrega obediente. El catecismo proclama la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Y acá hay una persona que el demonio le tiene una rabia monumental. Ella, María, la Santísima. El Inmaculado Corazón de María es la respuesta más radical al narcisismo. Agustín escribe, la humildad es la casa donde habita la caridad. María no se contempla a sí misma, se entrega. Por eso aplasta la lógica del demonio, que es siempre autoafirmación sin amor.
María ocupa un lugar singular en el combate espiritual. Preservada del pecado, es presentada por la tradición como enemiga irreconciliable del demonio. Recordemos lo que afirma San Agustín. María recibió primero en su corazón antes que en su seno. La consagración a Jesús por María, desarrollada por San Luis María Griñón de Montfort, expresa una toma de posición espiritual radical, fundada en la humildad y la pertenencia total a Cristo. Nos enseña que el demonio teme más a María que a todos los ángeles juntos, no por poder propio, sino por su humildad radical, algo que el demonio jamás puede entender. María no dialoga con la serpiente, no negocia, no relativiza, obedece a Dios. Consagrarse a Jesús por María es colocarse deliberadamente en el bando de la victoria. Es renunciar al orgullo espiritual, que es la puerta favorita del enemigo. La consagración total a Jesús por María no es una simple devoción, es una toma de posición espiritual radical. Así donde el demonio busca posesión, dominio y engaño, la consagración responde con pertenencia, humildad y verdad. No es huida del combate espiritual, sino entrar en él consciente bajo el estandarte de Cristo. Esto es lo importante, estar con María bajo el estandarte de Cristo. María es el enemigo irreconciliable del demonio, desde el Génesis. El catecismo afirma, María es saludada como la llena de gracia, la llena de Dios, la llena del amor de Dios. Es totalmente preservada del pecado. Donde no hay pecado, el demonio no tiene derecho ni acceso. Agustín enseña, María fue elegida para que de ella naciera aquel que no tenía pecado. El Inmaculado Corazón es el territorio inexpugnable. Es el espacio interior totalmente abierto a Dios y totalmente cerrado al maligno. En el corazón humilde descansa Dios y huye el soberbio. Consagrarse es cambiar de Señor, no es un gesto simbólico. El día que hacemos nuestra consagración es entregar la libertad para que sea custodiada. San Luis escribe, esta devoción consiste en darse enteramente a Jesucristo por medio de María. Cuanto más un alma está consagrada a María, tanto más está consagrada a Jesucristo. El demonio nos busca esclavizar. La consagración busca liberarnos para la entrega. María nos forma a Cristo en el alma. El catecismo recuerda, María coopera a la obra del Salvador con obediencia, fe, esperanza y ardiente caridad. La consagración pone en el alma la escuela del corazón de María, donde Cristo es formado interiormente, nos enseña desde el interior, y donde Cristo crece, el demonio retrocede. Es antídoto contra la tentación y la posesión. El demonio actúa principalmente por mentira, desorden del amor y ruptura de la filiación. La consagración restaura el orden del amor. Quien vive consagrado no se pertenece, no se gobierna a sí mismo, no se salva solo. Esto desarma al demonio, cuyo poder se apoya en el aislamiento espiritual. La Santísima Virgen es el terror del infierno.
La tradición litúrgica llama a María terrible como ejército en orden de batalla. San Luis María Griñón de Montfort afirma: Dios ha puesto enemistad irreconciliable entre María y el demonio. Hoy, más que nunca, somos llamados al anuncio de esto. La consagración es vida misionera o no es consagración. Una vida consagrada no se repliega, se ofrece y se anuncia. Nos consagramos para ser iglesia en salida, para anunciar. El demonio quiere cristianos silenciosos, tibios y fragmentados. María forma testigos fieles en la proclamación, íntegros, ardientes y formando comunidades con un solo corazón dirigido hacia Dios. Agustín exhorta: no se puede amar a Cristo sin anunciarlo. La consagración es, por tanto, antídoto espiritual y motor misionero. Nuestra protección cotidiana contra el demonio no es el miedo, sino la gracia. La victoria sobre el príncipe de este mundo fue obtenida de una vez por todas en la cruz. Vivir consagrado es habitar esa victoria. Cuando el alma se entrega a María, Cristo reina sin rival, y donde Cristo reina, el demonio no tiene morada. El silencio, la tibieza y la fragmentación espiritual son aliados del enemigo. Anunciar a Cristo no es opcional, sino expresión necesaria de la caridad. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida y el misterio de Jesús de Nazaret. La doctrina cristiana sobre los ángeles, el demonio y el combate espiritual no busca generar miedo ni obsesiones tontas, sino fortalecer la esperanza. La victoria pertenece a Cristo. Allí donde Él reina, el demonio no tiene dominio. La vida en gracia, la interioridad, la humildad y el anuncio misionero constituyen la verdadera defensa del cristiano en medio de este combate. La clave para nuestra vida es el discernimiento, porque todo gira en torno a aprender a reconocer la acción de Dios y de sus ángeles. El engaño del demonio, la verdad frente a la apariencia, a Cristo como centro y medida de toda la vida. El combate espiritual no se gana por curiosidad ni por miedo, sino por discernimiento iluminado por la gracia. Cuando el corazón no discierne, el engaño gobierna. Cuando Cristo es amado y anunciado, proclamado a tiempo y a destiempo, toda tiniebla queda desenmascarada. Los invito a que digamos juntos: Señor Jesucristo, verdad que ilumina toda conciencia y vida, que vence toda mentira. Danos un corazón vigilante capaz de discernir tu voz en medio del ruido y de rechazar el engaño que se disfraza de bien. Sostenido por tus ángeles, libres del temor al enemigo y refugiados en el inmaculado corazón de María, haznos testigos fieles de tu victoria. Que no callemos por comodidad, ni posterguemos por miedo, ni ocultemos por tibieza el don que hemos recibido. Concédenos anunciarte donde podamos, cuando podamos y a quien podamos, con palabras que nazcan de la verdad y con una vida que proclame tu nombre, porque donde vos sos anunciado, el engaño se desvanece, la libertad florece y el reino de Dios avanza. Amén. ¿Quién como Dios? ¿Quién después de Dios? ¿Quién después de la Santísima Virgen María? Y seguir firmes, oración ferviente, asistir y comulgar en gracia si podemos todos los días y si no al menos el domingo, vivir en permanente acción de gracia
teniendo una vida eucarística, leer la palabra de Dios y meditarla en el corazón, negarnos a nosotros mismos para ser de Cristo, donarnos sinceramente a los hermanos y ser generosos en la vida, rezando filialmente el Santo Rosario diariamente. El Señor esté con ustedes. Descienda la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, hermanos, si Dios quiere.